Buenos días, jóvenes. Ahora vamos a explicar la interfaz de la aplicación multimedia que puede reproducir videos, archivos PDFs, archivos en formato de Word, puede reproducir y mostrar imágenes, hojas de cálculo y sonidos MP3. Entonces, para hacer esta aplicación, hicimos un nuevo proyecto y le colocamos de interfaz de usuario, colocamos un visor de lista y colocamos también un visor web. Ambos componentes son visores, o sea, sirven para mostrar elementos. El visor de lista muestra la lista con los nombres de los archivos, y el visor va a mostrar el archivo en sí. Entonces, pero necesitamos agregar otro componente que no está en interfaz de usuario, sino está acá en conectividad. Este componente está en conectividad porque él no muestra nada, simplemente sirve para conectarse con el servidor, en este caso con Google Drive, que allá es donde va a estar la hoja de cálculo que va a contener los datos. Entonces arrastramos el componente web y él es un componente no visible. Mírenlo aquí, pero acá ya está. Para conectar nuestra hoja de cálculo, donde, como ya hicimos en la clase pasada, ya están en la columna B, está el nombre del archivo, y en la tercera columna, la columna C de la hoja de cálculo, se encuentra la URL. Al rango que ya está escrito en la tabla, o sea, este que voy a seleccionar ahora, lo vamos a llamar tabla, pero note que la primera fila no son datos, son los nombres de las columnas. Entonces, a todo este rango que hasta el momento se encuentra diligenciado en la tabla, es lo que vamos a llamar, en la hoja de cálculo, perdón, es lo que vamos a llamar en los bloques, lo vamos a llamar tabla. Vamos a llamar tabla esta parte. Y para eso, lo vamos a llamar tabla porque vamos a crear una variable precisamente que se llama tabla. Entonces, eso lo vamos a hacer allá en los bloques. Pero el componente web 1 debe leer los datos que están en la hoja de cálculo. Entonces, para lograrlo, de la hoja de cálculo, en la URL de la hoja de cálculo, seleccionamos todo hasta la parte que está detrás de la palabra edit. O sea, esta parte que es sombreado, la copiamos. Yo la he pegado acá en el blog de notas. Es esta parte que copié y pegué hasta esta barra antes de la palabra edit, y le agregamos esta frase: export, interrogación, forma, igual CSS. ¿Eso para qué? Eso es para que el componente web le da los datos que están en la hoja de cálculo. Para probarlo voy a copiar la URL que tengo acá, control C, abro una nueva pestaña y pego allí lo que tenemos copiado, ¿no? Entonces, como tú vas a ver, él exporta la hoja de cálculo a un archivo. Aquí aparece que la hoja se llama mis datos, y cuando yo abro el archivo, se abre un archivo de texto donde los datos se encuentran separados por comas. Por eso es que
en el código le vamos a colocar que exporte en formato CBS, que significa que los datos van a estar organizados en filas y están separados por coma, como puedes ver aquí, que estoy señalando la coma. Entonces, el formato CBS es un formato de texto que agrupa los datos que pertenecen a la misma fila y los va separando con comas. Aquí está la otra coma que separa el otro dato. Entonces lo que tenemos que hacer es ir leyendo estas filas y cargarlas en la variable que vamos a crear, que la vamos a llamar tabla, mediante un comando que le dice que la lea desde un archivo de texto en formato CBS, que es un archivo de texto que las filas los datos están separados por coma. Entonces, regresamos a nuestra aplicación, de Inventor, y el componente web es el que hace el trabajo. Aquí le pegamos lo que ya habíamos armado aquí en el archivito de texto. Hasta aquí es la URL de la hoja de cálculo. Y tomamos antes la palabra edit y le agregamos esta parte, que hace que la hoja de cálculo de Google Drive, o que Google Drive exporte la hoja de cálculo con un formato de CSV, que es un archivo de texto separado por coma. Ya, entonces por eso se hace necesario colocarle al componente web 1 esa URL aquí. Bueno, ahora sí ya estamos listos para ir a colocar los bloques. Lo primero que vamos a hacer es ir al screen y utilizar el bloque inicializar. Ahí aquí es cuando le vamos a dar la orden al componente web, no al visor web, sino al otro componente web, que lea los datos. Entonces lo vamos a hacer utilizando el comando que dice obtener, y entonces lee los datos de la hoja de cálculo y los trae a la aplicación organizado en una tabla como la que se muestra aquí, pero las columnas vienen las tres columnas, la de la marca temporal o fecha, y luego una coma, el nombre del archivo, una coma y la URL. Entonces por eso es que acá le decimos en la aplicación que lo tenga. Cuando ya haya obtenido los datos, el componente web, donde dice obtuvo todos los datos del archivo, entonces vamos a utilizar uno de estos parámetros para crear las variables, ¿no? Para meterla toda la tabla en una variable que se llame tabla, pero esa variable aún no la hemos hecho. Entonces lo vamos a hacer ahora. Vamos aquí a variables, entonces vamos a inicializar una variable que vamos a llamar tabla, que va a contener todos los datos que existan en la hoja de cálculo, pero la vamos a crear e inicializar como una lista vacía y luego la llenamos. Entonces necesitamos, como hay que mostrar en el visor de lista
la segunda columna, entonces necesitamos otra variable que la vamos a llamar títulos o nombre del archivo, o la voy a llamar nombre de archivo, y la inicializamos también como una lista vacía. O sea, lo que se hace es crear el espacio en la memoria de la aplicación. Igualmente vamos a necesitar otra variable para las URLs. Entonces le damos duplicar, hacemos el cambio aquí, ponemos URLs y también como una lista vacía. Entonces me parece que este bloque no es el indicado. En el visor web es obtuvo texto, no obtuvo archivo, porque nosotros vamos a leer en formato de texto la hoja de cálculo. Entonces aquí lo que vamos a trabajar ahora es con el contenido de la respuesta, después que el web 1 haya obtenido el texto en forma de texto, todo lo que está en la hoja de cálculo. Entonces para eso vamos a asignarle a la variable, poner la variable tabla, que va a contener toda esta información, poner ahí desde un archivo. Aquí en lista hay un bloque que dice lista desde una tabla de elementos separados por coma. Entonces esta variable la vamos a llenar con el contenido de la respuesta. Tipo de respuesta no, es contenido de la respuesta. La vamos a llenar, entonces ahí queda cargada toda la tabla. O sea, todos los datos que están acá quedan cargados en esa tabla. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora hay que separar toda esta información que se vino o que se leyó. Hay que separarla, la parte que corresponde a la segunda columna, que serían los nombres de los archivos que se van a cargar en el visor de lista, y también las URL. Por eso creamos dos variables, nombre de archivo y URLs. Entonces para eso vamos a hacer un procedimiento como si fuera un subprograma, un programa, ¿no? Entonces vamos a procedimientos y le ponemos el bloque lo vamos a llamar llenar las variables, o sea, las columnas, llenar las variables. Entonces, como se ha cogido todas estas filas, vamos a recorrer todas estas filas, pero con excepción de la primera, ¿no? Porque la primera lo que contiene son los rótulos de la columna y eso no son datos. Entonces, para eso le vamos a decir acá que en control hay un bloque que nos sirve precisamente para eso. Un bloque que dice para cada elemento en la lista tabla, pero en la lista tabla entendemos por elemento cada una de las filas, ¿no? Cada una de las filas. Entonces vamos a ponerle para cada fila en la tabla. O sea, va a recorrer los datos, pero fila por fila. Ya. ¿En qué variable está? Está aquí en la variable. Es la variable que hemos llamado tabla. Entonces va a recorrer cada fila de la tabla
Pero no hay que olvidar que la primera fila de la tabla contiene son los títulos de las columnas que no son datos. Ese es el motivo por el cual aquí le vamos a colocar del bloque de lista uno que dice que exceptuando la primera fila. O sea, aquí hay un bloque, todos menos el primero de la lista. Entonces vamos a utilizar este bloque para que no nos vaya a introducir los rótulos de las columnas, o sea, los nombres de las columnas, como si fueran datos. Entonces ahora en listas vamos a llenando las variables tipo lista que hemos llenado. Entonces lo que vamos a decirle es que agregar añadir a la lista ¿a cuál lista? Añadir a la lista, aquí donde vamos a utilizar entonces añadir a la lista de títulos o de nombre de archivos, los nombres, o sea, la segunda columna, añadir precisamente seleccionar el elemento que está en la segunda columna, ¿no? Entonces seleccionar el elemento de la lista fila de tabla. Recordemos que la tabla se está leyendo fila por fila. El de la segunda columna, entonces para eso vamos a colocar aquí de los bloques de matemática, colocamos aquí el número 2. De esta manera la lista que hemos llamado nombre de archivo se va a llenar. Al recorrer cada fila va a tomar el segundo elemento de cada fila y lo va colocando en la lista que llamamos nombre de archivo. Se va a hacer lo mismo con las URLs. Entonces, como es parecido, voy a duplicar y de la misma fila, porque esto va recorriendo los nombres de los archivos por la fila, va a llenar va a llenar las URLs, pero aquí tomando la tercera columna que está en la hoja de cálculo. Y con esto pues capturamos en la lista que hemos llamado nombre de archivo, capturamos todos estos datos. Y en la otra lista que hemos llamado URL, pues capturamos o guardamos en esa lista todos estos datos de la tercera columna. Una vez que finalice el proceso, porque este es un ciclo que va a ir recorriendo fila por fila toda la tabla. Cuando ya termine este ciclo o esta repetición de aquí, procedemos a llenar entonces el visor de lista. Con el bloque que dice elementos, ponemos los elementos de la lista, del visor de lista, lo ponemos con la variable que ya debe estar llena con los nombres de los archivos. Aquí. Y con eso ya aparecerá en la lista los nombres, en el visor de lista todos los nombres de los archivos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora, cuando la persona elija algún elemento del visor de lista donde va a ver los nombres de los archivos, entonces hay que darle la orden al visor web, no el visor de lista, sino al visor web,
hay que darle la orden de que muestre en el visor web, que muestre el archivo respectivo basándose en la URL. Entonces, para eso vamos a utilizar este bloque de aquí. Ir a la URL que está aquí en la variable global URL. Ya. Pero como la variable global URL tiene toda la columna, toda la tercera columna, esto está lleno de muchas URLs, entonces hay que especificarle cuál. Y le decimos, podemos duplicar este bloque, le decimos seleccionar elementos de la lista de URLs, pero no el que nos va a dar el índice que se seleccionó del visor de lista. Entonces, por eso es que el visor de lista tiene un bloque que dice índice de la selección, que si seleccionan el segundo de la lista del visor de lista, seleccionan el segundo elemento, entonces él va a tomar el primero, el segundo, ya va a tomar ese, y lo determinamos por medio de la selección que hace la persona del nombre que aparece en el visor de lista. Bueno, ya con eso debería funcionar la aplicación hasta allí. Ahorita la vamos a probar, a ver. Solo nos resta un pequeño detalle. Un pequeño detalle, pero importante. Resulta que hicimos un procedimiento que es como un programita aparte y hay que integrarlo acá. Para que después que se obtuvo el texto que se le dio de la hoja de cálculo, después que se obtuvo, el procedimiento empieza a llenar las variables, nombres de archivo y las URL. Entonces, para que eso ocurra, hay que venir acá a procedimiento y decirle llamar el procedimiento, llenar las variables. Este comando hace que este bloque funcione. Lo ejecute, llena las columnas con los nombres de los archivos que van para el visor de lista web y llena las variables que va a contener las URL. Entonces ya en este momento tenemos nuestra aplicación completa. Entonces la vamos a probar. Vamos aquí a conectar y vamos a escanear. Vamos a escanear el código QR, ya lo escaneamos y efectivamente, fíjate que el visor de lista el visor de lista se llenó con los datos que estaban acá en la hoja de cálculo, con los datos de la segunda columna. Entonces la idea es que cuando se seleccione, por ejemplo, que dice anime, el segundo, se seleccione, pues acá el visor puede mostrar la foto, porque ese archivo corresponde a una imagen. Pero si yo selecciono un archivo PDF, entonces fíjate que se muestra el PDF. Y si selecciono un video, también se muestra el video. Y si selecciono un archivo de música, tú puedes ver que efectivamente se empieza a reproducir la música. Ya, ahí ya está reproduciendo la música. La música sí se escucha. Lo que pasa es que como estoy capturando la pantalla,
Entonces fíjate que la aplicación sí funciona y reproduce todo tipo de archivos. Bueno, jóvenes, esa era la explicación de la aplicación. A la aplicación en la próxima clase le haremos unas mejoras. Pero por la comprensión básica de la aplicación la vamos a dejar por hoy hasta ahí. Muchas gracias.